están? Y bienvenidos a este subcanal que es Tomando Guarapo. Bueno, pues el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, ya que el día de hoy hablaremos sobre una de las tradiciones más distinguidas en México. Esta, obviamente, como ya sabemos, se trata del Día de Muertos. El día de hoy no estamos solos y nos acompaña el historiador Alan Ramírez y también maestro de nuestro colegio. Y como habrán notado, no está nuestro presentador inicial de todos los programas, pero en su lugar lo representa mi compañero Eduardo. Bueno, profe, cuéntenos, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación. De verdad, me da mucho gusto que tengan ese tipo de iniciativas, que estén haciendo cosas nuevas dentro del colegio, algo que no se había visto, que también es parte del contexto. Entonces, me halaga mucho la invitación. Y pues es un tema muy interesante y muy controversial. Es un tema que también voy a exponer en días siguientes. Entonces, vamos a ver qué tal nos sale en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación a participar en nuestro podcast y pues más que nada en este tema tan emocionante, ¿no? Bueno, la primera pregunta... Profe, para usted, ¿qué representa o qué es lo más importante del Día de Muertos? Muy bien, para mí lo más importante del Día de Muertos es festejar la mexicanidad, este valor simbólico que se tiene a partir de las tradiciones y el decir que nosotros somos un pueblo mestizo, un pueblo único, auténtico, y que claro, también tenemos en cuenta que esta tradición es patrimonio cultural de la humanidad, fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, por ahí del año 2000, entonces es un patrimonio único y propio del país. Creo que es lo más importante que yo rescato al respecto. En el lado personal, pues también, ¿no? Nosotros siempre como seres humanos tengas como que esa idea de que hay algo más allá después de la muerte. Entonces, en ese sentido, pues digo, también tener un día para recordar a nuestros fieles difuntos es importante, ¿no? Pues sí, porque realmente representa como nuestro laxo también con los familiares ya perdidos y también con la cultura mexicana. Entonces interviene mucho en la sociedad y yo creo que es una de las festividades más bonitas. Bueno, antes de todo eso, profe, ¿nos podría decir cuál es el origen del Día de Muertos? O sea, cómo empieza todo eso. Ok, está bien interesante esto, porque lo hemos mencionado en clase, igual lo comento, es una tradición sincrética. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene partes de varias cosmovisiones. En este caso tiene parte de lo que es la cosmovisión mesoamericana, lo que es el mundo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, y lo que es la tradición católica, ¿sí? Hablar del Día de Muertos es hablar también del Día de los Fieles Difuntos, esta celebración que se da justamente el 2 de noviembre. Esta celebración que tiene todavía antecedentes desde el Imperio Romano, podemos identificarla en el mundo católico hacia el siglo XI con el abad Cluny, un abad francés que institucionaliza esta tradición del Día de Muertos. Resale a un alma, a una persona que falleció, ahí está, ya está institucionalizado. Después, tras el siglo XIV, después de la peste bubónica y el incremento de la alta mortandad, se afianza esta tradición, ¿sí? Con la finalidad también de que se le recen a las almas que están en pena o están en un tercer plano, ¿no? Que todavía no llegan al cielo, ¿no? También está ahí la inventiva del purgatorio. Entonces, por un lado tenemos este origen tradicional de lo que es el mundo católico. Y por otro lado, por el ámbito prehispánico, ¿sí? Nosotros encontramos desde el periodo preclásico este culto o
esta tradición de estar en contacto con el tercer plano, con el plano del inframundo, y claro, la convivencia con los muertos, con el mundo de la muerte. Entonces, tenemos ahí pues que ya tenemos una práctica sincrética. Cuando se da la conquista y después el periodo colonial, esta festividad de los fieles difuntos se va a relacionar mucho con una festividad agrícola que también obedece a esta tradición de rescatar dentro del imaginario lo que son el Día de los Muertos, ¿no? El culto a la muerte. Y en ese sentido, sí muestro o sí encuentro que los evangelizadores, la gente que emprende la conquista espiritual, los famosos misioneros, van a afianzar van a relacionar la práctica del calendario agrícola, que era la primera luna de noviembre, con la de los fieles difuntos. ¿Para qué? Para dar un sentido de identidad, de identidad en relación a la fiesta, ¿no? Que era la fiesta de los muertos. Ahora bien, la práctica como la conocemos hoy en día, sí tiene sus tintes hacia finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, ¿sí? Esta onda de poner altar de Día de Muertos es precisamente de ese periodo. Hacia 1930, con este proyecto que tienen político por parte de los gobiernos, ¿sí? Se va a tratar de buscar lo que es lo mexicano, ¿sí? Lo mexicano. Y uno de esos elementos de rescate que van a tomar los intelectuales de aquella época es precisamente la tradición del Día de Muertos. Entonces, ahí tenemos pues sí, una tradición que se va rescatando también con fines de mostrar de lo que es lo mexicano, ¿no? Y yo reitero que sí es una tradición completamente mexicana, puesto que tiene elementos de ambas partes, ¿sí? Tanto del mundo prehispánico como del mundo católico. Y también es muy interesante pensar cómo es que a los ojos de los extranjeros es una festividad muy loca, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, siguiendo, ¿cómo comienza a demostrarse este culto a través de los altares? ¿O de dónde surge esta idea de montar un altar hacia tu fiel difunto? Ok, muy buena pregunta, y esto es un rollo que todavía no se ha trabajado del todo. Hay migrantes gallegos hacia finales del siglo XVIII, ¿sí? Que llegan con esta tradición de poner altares, ofrendas en representación precisamente a sus muertos, ¿no? No hay una fecha exacta, porque por ejemplo, inclusive cuando se dejan de enterrar a los difuntos en las iglesias, es cuando también empieza esta tradición de llevar flores o visitar a tu muerto en un panteón, en un camposanto. Entonces, para ser exactos, la implementación, la entrada de poner un altar como hoy en día lo conocemos, es una reconstrucción social que se va a dar justamente, por ahí dicen que de 1866, después de la segunda pandemia del cólera morbus, que es cuando empiezan ahora sí a tener esta idea o esta visión, ¿sí? De querer tener un día justamente para convivir con tus muertos, convivir con la gente que ya no está. Y es bien interesante, puesto que hacia el siglo XX, esto se va a reconstruir, va a tomarse como una construcción social. Yo siempre he dicho, es la idea de la mexicanidad, la idea de lo que es la identidad nacional,
se va a dar a inicios del siglo XX, en la década de los 30, ¿sí? Por ahí, yo les comento también cuando me decían de que no querían que hablara un poco de lo que es estas tradiciones, ¿no? Más bien, disculpen, yo les decía que el lado no romántico de esto es que, pues bueno, las celebraciones de Todos Santos y Fieles Difuntos son fiestas católicas, ¿sí? Que los intelectuales mexicanos del siglo XX y los antropólogos también han creído como propias, ¿no? Como mexicas, como prehispánicas. Sin embargo, la tradición del Día de Muertos en el mundo prehispánico tiene otro sentido. Hablando, por ejemplo, de esta representación reconstruida del siglo XX, pues ya podemos tener ahí los elementos de las variantes de los altares. Pueden ser de 2 niveles, pueden ser de 3 niveles o pueden ser de 7 niveles, ¿no? Pero Sí, muy interesante lo que nos comenta el profe. Otra cosa que yo quería comentar, pues, es acerca de cómo expresamos, pues, este culto a los difuntos y pues, respeto que nos ha inculcado desde hace ya muchos años, que es a poner un altar de muertos o simplemente ir a visitar a tus difuntos al panteón, rezar alguna oración o todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en mi familia no se acostumbra a poner un altar o a rezar o ese tipo de cosas, pero lo que sí que me acuerdo mucho cuando era más pequeña, la mayoría de mis familiares son de Guerrero, de Iguala exactamente, y en Iguala Guerrero hay un pueblito que se llama Zacacoyuca, y pues de ahí es muchos de familiares pues celebran ese día muy padre. Y pues lo que hacemos pues es ir al panteón, es cortar flores de cempasúchil y pues adornar las tumbas de los difuntos, que el año pasado me tocó ir y pues lo hicimos con la tumba de mi bisabuela que está ahí, ¿no? Y pues bueno, profe, aquí viene mi pregunta, es de que cómo se celebra el Día de Muertos o estos días de alabanza a nuestros difuntos en su hogar. en mi hogar, bueno, muy buena pregunta. Yo vivo solo, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces si lo vemos así, mi hogar, en mi casa, pues sinceramente yo no pongo altar, ¿no? Lo que sí hago, o lo que sí procuro, que como tengo ahí un difunto que es mi padre, es pues ir a llevarle un ramo de flores, ¿no? Yo creo que es lo más cercano que tengo en relación en lo que es el culto a los muertos, ¿no? Yo recuerdo que mi madre ponía unas veladoras para mi abuelo, que nunca conocí, para mi papá, y ya, ¿no? Pero sí, como que también esta tradición, yo más que nada, yo la he empezado a disfrutar a partir de que soy docente o que soy maestro, porque inclusive todavía cuando fui estudiante nunca me tocó hacer ningún altar. Curiosamente, por X o Y razón, en el colegio de bachilleres, donde yo estudié, no se hacían altares, ¿no? Cosa que sí se hacían, por ejemplo, en la prepa norte, prepa sur. Entonces, en ese sentido, yo empiezo otra vez a retomar, pues empiezo a hacer parte de mí estas tradiciones, justamente cuando me empiezo a ser docente, ¿no? Que inclusive me empiezo a interesar también lo que es la idea de la muerte, ¿sí? Cómo la gente pues no está familiarizada con lo que es la muerte, ¿no? Pues sí, es algo extremadamente natural, e inclusive la enfermedad, que también es algo muy natural, ¿no? Entonces, este miedo tan terrible que tienen ahorita, por ejemplo, hoy en día con el COVID, yo soy de la idea de que no, de que vaya, las políticas públicas se han mal implementado, pero bueno, eso ya es otro cantar. Aquí la situación está en que es complicado a veces el entender, ¿no? Lo que es el significado que tiene la muerte,
dentro de una forma individual. No de una forma colectiva, porque de forma colectiva creo que la mayoría de los mexicanos creen que sí existe vida después de la muerte, ¿no? Pero, pues así las cosas. Yo he disfrutado esa tradición, sobre todo con la convivencia con los chavos, con los concursos de muertos, y con que también ese tipo de tradiciones pueden generar un campo de oportunidades para mostrar otro tipo de mensajes. Por ejemplo, el año pasado que tuvimos ese concurso, a los de primero, yo me acuerdo muy bien que un grupo de primero habló de los feminicidios, ¿no? Hace 2 años pusieron un altar en representación a los estudiantes asesinados, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me gusta mucho que utilicen de la tradición, pero que también lleven un cauce, ¿no? Pero bueno, yo más que nada, yo lo he vivido de esa forma, ¿no? Y claro, en mis épocas de juventud y desenfreno, pues bueno, no, yo siempre me acuerdo una vez que me fui con una exnovia ¿cómo se llama? A Janitzio, ahí a Pátzcuaro, Janitzio, donde ponen precisamente en pequeñas embarcaciones con flotantes con velas, ¿no? Representando lo que es el purgatorio y lo que son estos planos astral, estos planos que están fuera de lo que es el mundo terrenal, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, profe, por lo que nos acaba de decir y por compartir con nosotros de algo tan personal como lo es la experiencia con su exnovia. Y bueno, Pati, cuéntanos, ¿cómo es esto de la tradición en tu casa? Bueno, en mi casa algo que siempre, así desde que soy chiquita que recuerdo, era, pues primero, más que nada, ir al panteón, ir a comprar unas flores, llevárselas y rezar ahí, estar un momento con mi abuelito, ya que fue, o bueno, es la persona más cercana, ¿no?, que ha fallecido. Y después de eso, siempre, creo que pues bueno, este año no se va a poder, pero siempre teníamos la costumbre de ir al centro y comprar calaveritos de dulce y le poníamos el nombre de mi abuelito y también comprábamos algunas para nosotros y así, y poner el altar y poner ahí la calaverita. Creo que eso es algo que todos los años hemos hecho y espero que siga siendo así, aunque sea por este año. Y bueno, ¿nos podrías acompañar, Ángel, con la siguiente pregunta? Sí, profe, usted ha visto en Querétaro hay muchos extranjeros, no solo en Querétaro, también en México, pero en nuestra ciudad, ¿cómo le explicaría a usted a un extranjero qué es la tradición de Día de Muertos? Bueno, pues muy sencilla. Primero quizás lo llevaría, en su defecto, lo llevaría o la llevaría o los llevaría a que vieran un altar, una ofrenda, ¿sí? Un altar, un ejemplo de un altar del Día de Muertos. Y bueno, ya metiéndonos en el camino, pues explicarles que primero es un elemento muy propio de la cultura mexicana y mostrarles que es una práctica mestiza, ¿sí? Porque tiene elementos del México prehispánico como elementos de la época colonial, ¿sí? Lo han puesto por los españoles. En ese sentido, también ya después, pues evidentemente, mientras yo les explico, les daría un pan de muerto y un chocolatito, ¿no? Para que amarrara más sabroso el asunto. Entonces, y por supuesto, los haría partícipes de esta tradición, ¿no? En ese sentido, ¿cómo explicarles? Pues explicarles que es un elemento propio de la mexicanidad. ¿Qué es la mexicanidad? Los colores, los sabores, esa festividad que nosotros podemos tener en relación a lo que es la muerte, ¿no? Vean la muerte no como algo trágico, sino más bien como algo maravilloso, algo sublime. En ese sentido, creo que sí tenemos una pequeña gran diferencia con otras culturas. Entonces, creo que el Día de Muertos es una de las culturas, de las fechas, propiamente dicho, más importantes que tiene el calendario nacional.
¿sí? Porque es una celebración propia del mexicano, ¿sí? Sí, lo que tiene mucho un mexicano es que, sea extranjero, o sea de otro estado, siempre lo lleva como que a integrarse a él y lo forma parte de su misma cultura, aunque no sean de este país. Y bueno, nuestro compañero Eduardo, si me gustaría seguir. Lo siguiente a tratar sería, ¿cuál es el estado o el lugar de aquí dentro de nuestro país en el que esta festividad tiene gran impacto? Yo a lo que había escuchado, porque a veces me gusta investigar dentro de San Google, y creo que donde se origina como este boom de la tradición es en Oaxaca. Creo que es uno de los estados donde más culto se le tiene, pero bueno, eso es lo que yo sé. ¿Usted qué nos puede decir, profe? De igual forma, está Oaxaca, sí, claro. Oaxaca, lo que es la región centro, donde más arraigo tiene esta tradición del Día de Muertos, es precisamente donde yo fui a inicio, ¿sí? Esta forma de mostrar, ¿no? El color vivo del cempasúchil, ¿no? Estos altares de tipo purépecha que de repente no, a veces uno no, si no sabe, pues no podrás llegar a entenderle de forma puntual, pero sí te llega a impactar por la propia imagen, ¿no? Por la propia, lo fuerte que son las imágenes como tal. Yo les había dicho que también les he comentado que este tipo de tradiciones sí tienen más que ver con el lado centro-sur del país, no tanto con el norte. Recuerden ustedes que el norte del país, hasta el siglo XIX, era un lugar despoblado, ¿sí? Y que toda la concentración poblacional radicaba en el centro o en el sur. Yo también he visto manifestaciones del Día de Muertos muy fuertes en lo que es la zona de Puebla, ¿sí? La zona de Puebla, concretamente lo que es Atlixco, ¿sí? El Valle de Puebla. Y claro, nosotros nuestra idea, nuestra visión cosmogónica de lo que era el culto a los muertos proviene de la última cultura que va a controlar el mundo mesoamericano, que son los mexicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una centralización completa y absoluta de este culto a la muerte. También en la región maya, pero los mayas tienen una forma de ver el entorno, el contexto un poco diversa, pero hablamos de las cosmogonías diferentes dentro de este plano prehispánico, ¿no? Pero sí puedo marcar que son más marcadas en la región centro-sur que en el norte del país. De hecho, incluso creo que casi cualquier, ahora sí que poblado de estado, tiene como esas creencias más arraigadas. Creo que sí influye mucho el factor de tener que vivir en una ciudad o tener que vivir en un pueblo, por así decirlo. Porque a mí me ha tocado vivir las dos experiencias. Particularmente, pues yo soy de la Ciudad de México, entonces mucho tiempo pues me tocó ver cómo se celebraba en mi familia en la ciudad, pero tengo familiares en Michoacán, entonces ver ese contraste en el que a lo mejor en mi casa nomás era poner un altar y hacer la oración o pasar una noche festejando o velando a los fieles difuntos. Pero literal, si vas a un pueblo vas a ver una fiesta en la que se celebra a la muerte y se ve como algo muy, muy natural, muy normal, así como, pues no sé, como esa parte que nos caracteriza a todos los mexicanos, ¿no? De ser muy fiesteros y sin importar lo que pase, siempre como que le ven el lado positivo. Ese es mi punto de vista, creo. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el significado de las ofrendas que ponemos, ¿no? Que ponemos que velas, el agua, la sal y todo eso, pero ¿cuál es el significado? Ok, Rap, de forma muy puntual y para darnos a entender, por ejemplo, los arcos, ¿no? Hay altares
que muestran arcos, ¿no? Que es la representación de la entrada, al mundo de los muertos. Los niveles, yo como bien les había dicho, hay altares de 2 niveles, altares de 3 niveles y altares de 7 niveles, disculpen. Los de 2 representan el cielo y la tierra, ¿sí? Así. Los de 3 niveles representan ese plano cosmogónico que yo les había comentado o platicado en algunas sesiones de clase en relación a lo que son el plano, la existencia de 3 planos: el inframundo, la tierra y el cielo, ¿sí? El mundo astronómico. Y el de 7 altares, perdón, 7 niveles, tiene algunas ambigüedades, porque por un lado representarían los 7 pecados capitales, pero por otro lado también representa los diferentes tipos del mundo de los muertos, ¿no? Concretamente, los siete lugares a donde puede ir un alma, ¿no? Precisamente esto viene derivado de la tradición mexica, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes morían de muerte natural, ¿sí? O sea, si nada más se petateaban y se acabó, se iban al Mictlán, que es el mundo de los muertos, el inframundo. Pero si ustedes morían ahogados o de una enfermedad como la hidropesia o de gota, si alguna enfermedad relacionada con el agua, pues iban a Tlalocan, al mundo de Tlaloc. Entonces variaba mucho también en relación a la muerte, pero habla precisamente de los siete planos distintos, ¿no? Que es también bien interesante porque en el mundo católico, tenemos, a raíz de la invención del imaginario social de lo que es el infierno, encontramos pues evidentemente los 7 infiernos, ¿no? Entonces, ustedes han leído la Divina Comedia de Alighieri, pues ahí se encuentra. En relación a lo que son los elementos, como por ejemplo el agua, ¿no? Que siempre dicen, ¿por qué pónganle agua a los altares? Ok, se le pone agua, a veces se le pone agua inclusive de sabor. Normalmente se dice o se acostumbra que es que representa que los muertos tienen sed, que los muertitos tienen sed. En realidad el agua tiene un valor simbólico más fuerte, puesto que el agua representa el renacer, la resurrección, la vida después de la muerte, ¿sí? Para el mundo prehispánico el agua representaba el origen de la vida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ese elemento del agua. El elemento de la quema del incienso, ¿no? Que es de aromas vegetales y toda la cosa, es para purificar el ambiente. Hay un rollo también dentro de la teoría miasmática de la purificación del ambiente, de limpiar el ambiente, ¿sí? Tenemos ahí también, si no me equivoco, que me comentaban, la cruz. La cruz, por ejemplo, tiene esas dos particularidades. En el mundo católico representa evidentemente a Cristo, ¿sí? Pero en el mundo prehispánico representa los 4 puntos cardinales. Y yo les había dicho que siempre esas culturas mesoamericanas tenían pues sí, pues esa forma de orientar, ¿sí? Los planos, los astros y todo eso. Tenemos ahí pues algunos otros elementos como las calaveritas que de repente mal asocian con el Tzompantli, ¿no? Vamos a hacer calaveritas de azúcar, ¿no? Y panes de muerto. Yo también siempre he dicho, eso es parte del sincretismo, absolutamente. ¿Por qué? Porque encontramos pues que el pan de muerto se elabora con elementos propios que se trajeron de Europa, ¿sí? Los huesitos, por ejemplo, la representación de los huesitos, la representación de las calaveras, también son propias del mundo europeo, ojo. Entonces, ahí sí no podemos hablar de que son propias del mexicano, sino que más bien ya se tenía consigo esa tradición, no es que el mexicano lo adapta, lo va adaptando a su contorno, a su contexto. Ahora bien,
Tenemos que la flor de cempasúchil, que es prácticamente genera ese puente de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y por ahí, no sé cuál me estoy faltando. Velas, incienso, no sé, algo que por ahí, las velas, ¿no? Las velas nada más buscan alumbrar el camino, ¿sí? Alumbrar ese camino oscuro que representa el paso de la vida a la muerte, ¿sí? Por ahí también, por ahí de repente, hay normalmente algunos le ponen el perrito, ¿no? Ese xoloscuincle o el perrito, una alegoría en relación a un perrito. Puesto que hay culturas, hay civilizaciones que dicen que, por ejemplo, si tú tuviste una mascota, ¿sí? Pues esa mascota te va a llevar, te va a acompañar, ¿no? En el camino, para que no te pierdas. Entonces, hay muchos elementos, de hecho, eso sí. Ahorita que mencionó el pan de muerto, mi papá me decía, bueno, me dijo que en donde él vivía antes, ya ve que pues la forma del pan de muerto es como un círculo, o sea, bien raro, ajá. Y me decía que donde él vivía antes, la forma pues sí era un muertito. Un hueso. Y, ajá. Y o sea, ¿por qué cambiaron de eso a la forma que ahorita vemos ahorita del pan? Es una cuestión, ahí sí, netamente es una cuestión estética, ¿sí? Hay, por ejemplo, los huesitos, el uso de elementos como los huesitos dentro del arte culinario, pues viene desde la época de la Edad Media, ¿sí? Tú, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, que Lalo, me imagino que es Michoacán y conoce, por ejemplo, esos dulces de huesitos, no sé si los has probado, ¿no? Son propios de la cultura purépecha. Pero eso sobre todo tienen mucho que ver básicamente con la cuestión del arte culinario, de lo que es la estética de cada región, ¿sí? Eso no quiere decir que no representen lo mismo, porque, por ejemplo, en el centro, normalmente lo que hacen en el centro del país es el tipo de pan, ¿sí? Redondo, porque es una forma más sencilla también de generar esa cocción. ¿Sí? Es menos difícil, ¿vale? Pero más que nada obedece a eso. Bueno, sí, muchas gracias por los profes. Y bueno, Ángel, si gustas seguir con... Sí, respecto a lo de las cosas que llevan el altar de muertos, en mi familia es por tradición que ahora sí que van dejando, en mi caso, mi abuela, es ciertas cosas que no pueden faltar, como la flor de cempasúchil, la comida favorita del muerto y la cruz de sal y también su bebida, porque decían que, bueno, mi abuela y toda la familia anterior tenían la costumbre de decir que si no ponías las cosas esenciales, o sea, aunque no pusieras flores, no pusieras las más cosas, tenías que poner eso, porque dejarías una puerta como que a la mitad y el muerto es cuando se enoja. Esa es como que la representación que trae mi familia sobre este tipo de tradiciones. Entonces, son cosas que para mí, en esencial, que nunca deben de faltar en un altar de muertos. También Y podemos sí, ver todo esto de lo que hemos estado hablando, muy marcado en la película que hizo Disney Pixar, la de Coco. Creo que en lo particular se me hace muy buena película y si esa película se le enseñas a alguien que no conozca de nuestra cultura, creo que con eso es un poco como la breve introducción de lo que es nuestra creencia hacia este culto que le tenemos. Porque sí, como dice Ángel, toda esa comida, el agua, todo lo que está dentro de un altar, supuestamente se dice, o nosotros creemos que el difunto va a venir, va a tomar eso y lo va a tomar como recuerdo de lo que fue su vida. Entonces, yo creo que sí es algo, pues, no sé, no sabemos si realmente eso es lo que pase, porque pues no hay manera de comprobarlo, ¿verdad? Pero yo siento que sí, es algo muy interesante de ver.
No sé, Regina, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues yo nada más quería decir respecto a igual a la película que sacaron de Pixar, Coco. Primero que nada, pues yo lloré mucho y pues nada más quería hacer un comentario que es en relación a que pues la mayoría de los muertos que tenemos, la mayoría de nosotros, son aquellos que se han ido por vejez, pero pues no sé, yo le quería preguntar a usted, profe, ¿qué opina sobre pues de todos aquellos que se murieron? Pues de otra cosa, de otra situación de la vida natural que se los llevó de la vida, ya sea por un accidente o por alguna, no sé, sobredosis de alguna droga o algo así. O sea, yo siento que a lo mejor los antepasados como que nunca contemplaron eso y ahorita como que no sé si tenga algún impacto o alguna diferencia. No sé, ¿usted qué piensa? A ver, deja ver si entendí tu pregunta. Eh, la... No, discúlpame, no te entendí la pregunta. O sea, Profe, ajá. sería como que las causas que un propio humano se ocasionó para morir. Ok, ¿qué? Ahí sí, ¿en qué sentido? O sea, Por ¿qué, ejemplo, si yo llego y me drogo y me muero de una sobredosis, ¿qué pasa en el mundo cultural? qué pasa en el mundo cultural o qué pasa? Bueno, en el mundo cristiano ustedes lo saben, ¿no? Tenemos esa problemática en relación a lo que es el suicidio, porque también se considera suicidio el morirse de una sobredosis, qué sé yo. Tenemos esa problemática también en relación a lo que realmente puede llegar a ser. Por ejemplo, es complicado el entender esto porque yo también sí, fíjense, tengo el doble de edad que ustedes y sigo hasta cierto punto sin entender a veces este juzgamiento tan fuerte en relación a, por ejemplo, si son problemas de adicciones o en su defecto, si son enfermos mentales, porque también pasa eso, ¿no? O sea, si un enfermo mental se quita la vida, ¿no? Que ahí, ¿qué procede? ¿Qué realmente procedería? Yo sí soy de esa fiel idea de que, de que a lo mejor sí tienen un cierto perdón, ¿no? Ahora bien, el aspecto de la cuestión de la sobredosis pues es una cuestión accidental. No estás matándote de forma directa, ¿no? Entonces, ahí no creo que aplique esto del castigo, sobre todo en relación a lo que es el fuego eterno, el fuego del infierno, ¿no? Por así decirlo, en esa concepción cristiana que tenemos nosotros. Ahora bien, eh, hay, por ahí hay algunas creencias de que, por ejemplo, si te enfermas de algo importante, fuerte, como un cáncer, como una diabetes, o como alguna enfermedad de estas que son muy desgastantes, pues también hasta cierto punto es un lado catársico, ¿no? Es decir, estás purificando tu alma antes de llegar al paraíso. Y por eso tienes que pasar por una fase de purificación, por eso es que te enfermas, ¿no? Que también es otra de las creencias populares que se cree. Por ejemplo, les pongo mi experiencia de vida, ¿no? Mi padre muere de cáncer de colon eh, hace prácticamente 10 años. Entonces, pues nosotros como personas, como familia, nosotros agarramos esta idea de que pues, el cáncer de papá era necesario por un rollo de que se tenía que limpiar su alma, tenía que purificar su alma, y en ese sentido, pues ya se fue relativamente purificado, ¿no? Porque, pues, digo, es parte de la vida, al final del día uno tiene que aprender a asimilar los procesos gustorios, tiene que aprender a convivir con la muerte, ¿no? Pero no sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, gracias, profe. Bueno, mi compañero Eduardo quería comentar algo. Sí, ya para ir cerrando. eh, Ahora sí que voy a lanzar así como la pregunta general para todos. ¿Ustedes qué piensan de todo este movimiento que se ha generado con
todas las, como por así decirlo, marcas muy reconocidas en el mundo de ropa o de, pues sí, básicamente creo que es de ropa, que han asimilado nuestra cultura y la han intentado como adaptar a su marca y la han difundido. Porque claro, tenemos un claro ejemplo que no hace mucho, me parece que hace como una semana, la marca de Nike sacó su propuesta, bueno, no su propuesta, sus pares de tenis, ¿no? Con nuestra cultura y la leyenda para mi familia, que leyendo un poco acerca de qué quiere decir, es como representa la unidad que se tiene en el hogar del mexicano en momentos difíciles, como lo es la muerte. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de que otras culturas, culturas llamémoslo por así decirlo, porque por así que son marcas, pero que también hay ciertos países que tratan de adoptar esta cultura para transformarla a su modo? Ok, si gusta comenzar, profe, o gusta que alguno de nosotros comience. Ustedes comiencen, yo al final me avento el chorote, no se apuren. Bueno, ok. En mi opinión, yo digo que en cierto punto está bien y también está mal. ¿Por qué? Porque generaliza nuestra cultura y lo vuelven algo como que muy simple cuando de verdad son muchas ramas. Entonces también como que no está bien y a la vez está bien porque también nos da a conocer y dicen, ah, ok, México hace esto, vamos a México. Claro, ahorita no se puede, pero también genera turismo, que eso beneficia mucho al pueblo y cosas relacionadas con la cultura. Ok, sí, también Regina, ¿gustas aportarnos algo? Sí, bueno, yo quería decir que pues yo opino muy distinto a Ángel. Yo creo que eso está bien, o sea, tal vez muchas personas lo vean como de, ay, solamente están copiándose de las tradiciones de los mexicanos o se burlan utilizando nuestras costumbres o haciendo comentarios acerca de las tradiciones. Y pues bueno, o sea, lo que yo creo, y creo que muchas personas lo creen porque lo he escuchado de varios extranjeros y de muchos mexicanos también, pues es que nuestra cultura es muy rica en todo sentido y es muy padre y es una de las mejores yo me atrevería a decir que a nivel mundial, o sea que es muy grande, ¿no? Y yo creo que especialmente pues en esto de la tradición del Día de Muertos, se puede ver muchas de las tradiciones, de las cosas que nos caracterizan, como la vestimenta, como la flora que hay en México, la comida típica y pues muchos aspectos más. Y pues yo creo que está muy padre, ¿no? Porque pues que difundan eso en todo el mundo y que pues todos conozcan un poco de lo que es México en general, pues se me hace algo muy padre y pues yo lo veo como algo bueno. Ok, sí, en cierto punto estaría como que muy bien y todo lo que dices, pues sí, pero también me refiero a un poco más cultural. Igual, profe, si gusta aportarnos algo. Bueno, pues ahí encontramos varios aspectos. Si lo vemos como modelo de negocio capitalista, como normalmente lo ve el mundo, pues es una cosa, es una idea muy padre. Ay, María Purísima, iba a decir una grosería. Entonces, por el modelo de negocio sí, es adecuado. Si sabes qué, esto se ve que no se ha explotado nunca de manera comercial, pues, y veo que hay un mercado potencial para eso, o sea, ahí te va, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, no solamente Nike, por ejemplo, Charlie, estos diseños que hizo en relación a los uniformes deportivos, tú ves el uniforme de Querétaro, que sí, pues es digno de Día de Muertos, porque es un equipo de muertos, el Pachuca, el Santos, que ponen los huesitos, todo el rollo, pues va muy ad hoc a esto, ¿no? Ahora bien, la prostitución de la cultura, ¿sí? La prostitución cultural, estamos hablando también que hay una problemática también de cómo se pueden aprovechar las empresas transnacionales de las tradiciones de las personas, ¿no? Porque, ok, qué padre que, por ejemplo, Nike o Charles, ¿no? Que son empresas transnacionales,
tengan esta iniciativa. Ahora bien, ¿por qué no se le apoya? ¿Por qué no se apoya? ¿Por qué no se consume lo local? ¿Por qué no se apoyan a las personas de Amialco, a las personas de Huimilpan? ¿Por qué no se les dan créditos pymes? ¿No? ¿O por qué simplemente no les dejan vender su mercancía de manera puntual? ¿No? Porque, por ejemplo, tú ves a nivel, tú vas en el centro, ¿cómo hay, pues sí lo voy a decir, inspectores gandallas que llegan y les quitan las cosas y les pegan, que es lo peor, ¿no? Entonces, ahí tenemos puntos de choque y puntos de encuentro, ¿sí? En el ámbito de negocio está padrísimo. Lo mismo que intentó hacer, por ejemplo, la campaña de la cerveza Victoria, ¿no? No es ni clara ni oscura, mestiza, ¿no? Para precisamente afianzar, ¿sí? Afianzar esta idea de lo que es la mexicanidad. Ahora bien, como modelo cultural, pues aguas, porque también es parte de pues sí, de esta tendencia, ¿no?, de la posmodernidad, de eliminar de lo que son los valores identitarios, valores culturales. Pero bueno. Ok, profe, también retomando esto de las pequeñas empresas como Mialco y todos esos lugares, yo me he topado mucho cuando voy a las plazas comerciales, que en el centro personas que pues ahora sí vienen de pueblos o de lugares así con su mercancía que le hicieron ellos, y voy y llego a una plaza comercial y encuentro lo mismo en tiendas, o sea, extranjeras, Zara y todos esos, pues prácticamente es lo mismo. Y luego, pues ahí es cuando se deja de apoyar tanto a la cultura y pues se pierde también porque puedes comprar una playera hasta más barata y con más carga cultural y una que realmente pues está fabricada en serie y que no tiene tanto peso. Ok, también si gustas, Pati, seguir. Sí, bueno, pues ya vamos a terminar. Entonces, pues les vamos a decir una frase igual de Don Bosco y es: uno solo es mi deseo, verte feliz en el tiempo y en la eternidad. Así que pues nos vamos despidiendo. Espero y les haya gustado mucho el video. Bueno, también agradecerle al profe, ¿no? Su participación, que haya aceptado nuestra invitación. Como habíamos dicho, ya lo vamos a hacer famoso, ¿verdad? Porque pues también apareció en otro video de Realza. Pero bueno, agradecerles compañeros por este tiempo. También seguir fomentando esta cultura que vaya, nos identifica como mexicanos, pero bueno. Sí, me esperen la segunda parte de este especial Día de Muertos y nos estaremos viendo. Suscríbanse. Chao, 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 besitos. Suscríbanse, den like y compartan. Hasta luego. Síganos en Facebook y en Instagram. En Instagram. Y acá, compañeros, ti Pachalo, ti María, timo yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe.